Un famoso pianista conoce a una mujer que ha perdido la vista. Construyen una relación amorosa. Sin embargo, ella descubre que Gabriel esconde algo, lo que deja a María frente a un doloroso conflicto. Gabriel caminaba lentamente por el parque, sintiendo el aire fresco de la mañana envolver su cuerpo, mientras el sonido distante de las hojas al moverse le traía una paz que hacía mucho tiempo había olvidado. Después de años de éxito y presión, había decidido que necesitaba un tiempo para sí mismo, lejos de los reflectores, las expectativas y las constantes demandas que su carrera imponía. Esta pequeña ciudad, donde nadie lo conocía, parecía el refugio perfecto. En el centro del parque, un piano antiguo había sido dejado al aire libre, parte de una iniciativa de la ciudad para incentivar la música en los espacios públicos. Gabriel se acercó a él con curiosidad. Las teclas gastadas y la madera envejecida contaban historias de muchas manos que lo habían tocado, pero aún así había algo acogedor en ese instrumento. Se sentó en el banco de madera, cerró los ojos por un momento y dejó que sus dedos se deslizaran por las teclas, tocando suavemente una melodía que hacía mucho tiempo no interpretaba en público. La música fluyó como una extensión de sus sentimientos, una mezcla de añoranza y búsqueda de algo que no podía definir. Mientras tocaba, no notó la presencia de una mujer que se acercaba lentamente, guiada por el sonido del piano. María, quien había perdido la vista en un accidente hace unos años, sintió que su corazón era tocado por la melodía. Había algo en esas notas que la atraía, algo que parecía hablarle directamente, como si cada acorde fuera un mensaje secreto, una conversación entre almas. «¡Qué música tan hermosa!», dijo ella, cuando la melodía llegó a su fin. Gabriel se sobresaltó levemente. No esperaba que alguien lo estuviera escuchando. Al levantar la vista, vio a María de pie junto al piano. Una sonrisa gentil iluminaba su rostro. Él se dio cuenta inmediatamente de que ella no podía verlo, pero sintió que ella lo percibía de una manera que nadie más lo hacía. «Gracias», respondió Gabriel, tratando de ocultar la sorpresa en su voz. «Es una pieza antigua, una de mis favoritas». «Tocas con tanta emoción», continuó María, acercándose un poco más al piano. «Solía tocar antes de mi accidente. Echo de menos sentir las teclas bajo mis dedos». Gabriel sintió una punzada de empatía por ella. No podía imaginar cómo sería perder la vista, especialmente siendo alguien que amaba la música tanto como él. «Puedo ayudarte si quieres», ofreció sin pensarlo mucho. «Puedo enseñarte a tocar de nuevo». María guardó silencio por un momento, sorprendida por la oferta de un extraño. Pero algo en la voz de Gabriel, en la suavidad de su melodía, la hizo confiar en él instantáneamente. «Me encantaría», dijo finalmente. «Mi nombre es María». «Gabriel», respondió él, sin mencionar su apellido o cualquier detalle de su vida famosa. Allí en el parque, él era solo Gabriel, un pianista apasionado por la música. Así comenzaron una nueva rutina. Todos los días, Gabriel y María se encontraban en el parque. Gabriel la guiaba por el piano, ayudándola a redescubrir la magia de las teclas, mientras María le enseñaba a apreciar la música de una manera que él nunca había considerado antes. No solo como un espectáculo, sino como una expresión pura y sencilla del alma. Con el paso de los días, Gabriel se dio cuenta de que había algo especial en la compañía de María. Ella no sabía quién era él, y eso le daba una libertad que no experimentaba desde hacía años. No era una celebridad para ella, era solo un hombre que compartía su pasión por la música. María, por su parte, sentía que había encontrado en Gabriel a alguien con quien podía compartir sus emociones más profundas. La música, que se había convertido en un recuerdo doloroso tras el accidente, estaba volviendo a traer luz a su vida. Cada lección, cada nota tocada juntos, fortalecía el vínculo que se formaba entre ellos. Pero, detrás de la tranquilidad de esos encuentros, Gabriel cargaba con un peso creciente. Sabía que la relación que estaban construyendo se basaba en una omisión. María confiaba en él, pero no conocía toda la verdad. Y cuanto más tiempo pasaba,
más difícil se volvía para Gabriel encontrar una manera de contarle quién era realmente. Mientras el sol se ponía ese día, Gabriel observaba cómo María se alejaba, guiada por los sonidos del parque que ahora conocía tan bien. Sabía que tendría que decidir pronto, mantener el secreto y seguir disfrutando de esa vida simple que había encontrado, o ser honesto y arriesgarse a perderlo todo. Los días se transformaron en semanas, y cada encuentro en el parque se convirtió en un refugio para Gabriel y María. Sus lecciones de piano pasaron de simples ejercicios a una profunda exploración emocional, donde cada nota tocada parecía abrir una nueva puerta en el corazón de ambos. Para Gabriel, estas sesiones eran un respiro de la vida que había dejado atrás, una vida llena de expectativas, fama y presión. Para María, cada clase era una oportunidad de volver a conectar con un mundo que creía haber perdido. Una tarde, después de una sesión particularmente emotiva, donde María había logrado tocar una pieza completa sin errores, se sentaron juntos en el banco al lado del piano, disfrutando del silencio que seguía a la música. «Nunca pensé que podría volver a tocar así», dijo María, su voz llena de gratitud y asombro. «Es como si mis manos recordaran algo que mi mente había olvidado». Gabriel sonrió, observando cómo el rostro de María se iluminaba con la satisfacción de su logro. Él también sentía una alegría que hacía mucho tiempo no experimentaba, una alegría que no provenía del reconocimiento público, sino de algo más íntimo y real. «Tienes un talento natural, María», respondió Gabriel, su voz cargada de sinceridad. «La música siempre ha estado en ti, solo necesitabas a alguien que te ayudara a redescubrirla». María giró la cabeza hacia él, como si intentara ver más allá de las palabras que Gabriel decía. Aunque no podía ver su rostro, podía sentir la autenticidad en su voz, algo que la hacía confiar en él sin reservas. Sin embargo, había algo en Gabriel que la intrigaba, algo que él no le decía. «A veces me pregunto por qué haces esto, Gabriel», dijo ella después de un momento de silencio. «¿Por qué alguien como tú, que claramente sabe tanto de música, pasa sus días enseñando a una desconocida en un parque?» Gabriel se quedó en silencio, sorprendido por la pregunta. Durante semanas había logrado mantener una distancia segura entre su vida actual y su pasado, pero sabía que María no era tonta. Ella había sentido que había más en su historia de lo que él había compartido. «Lo hago porque me importa», respondió finalmente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque creo que la música es algo que debería compartirse, no importa quién seas o de dónde vengas». María asintió, aceptando su respuesta, pero aún sintiendo que había más que no se le decía. «Bueno, lo que sea que te haya traído aquí, me alegra que lo hicieras», dijo con una sonrisa. «Has cambiado mi vida, Gabriel». Gabriel sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Sabía que su vida también había cambiado desde que conoció a María, pero el peso del secreto que guardaba se hacía más pesado cada día. Sin embargo, aún no estaba listo para romper la frágil burbuja de felicidad que habían creado juntos. A medida que las semanas pasaban, Gabriel y María se hicieron inseparables. Cada lección de piano se convertía en una conversación profunda sobre la vida, los sueños y las experiencias que habían moldeado a ambos. Gabriel, acostumbrado a esconder sus verdaderos sentimientos detrás de una fachada pública, se sorprendía de lo fácil que era abrirse con María. Ella, a su vez, encontraba en Gabriel una conexión que iba más allá de la música, una conexión que la hacía sentir viva de nuevo. Pero junto con esa conexión crecía la sombra de la verdad no dicha. Gabriel sabía que no podía seguir ocultando su identidad por mucho tiempo. Había momentos en los que quería confesarlo todo, contarle a María quién era realmente y por qué había llegado a esa pequeña ciudad. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, algo lo detenía. El miedo a perder lo que habían construido juntos, el temor a que ella lo viera de manera diferente. María, por su parte, comenzó a notar pequeñas inconsistencias en las historias que Gabriel le contaba sobre su vida. No podía evitar preguntarse por qué alguien con su talento y conocimiento musical
había elegido un estilo de vida tan simple. A veces se sorprendía a sí misma queriendo saber más, queriendo entender mejor al hombre que estaba cambiando su vida de una manera tan profunda. Un día, después de una lección particularmente emotiva, María decidió confrontar a Gabriel de manera sutil. «Gabriel, siento que hay mucho que no sé sobre ti», dijo, su voz suave pero directa. «No quiero presionarte, pero me gustaría conocer más sobre quién eres realmente». Gabriel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero no estaba seguro de cómo manejarlo. «María, hay cosas sobre mí que son complicadas», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero te prometo que no te estoy ocultando nada que cambie lo que hemos construido aquí». María asintió, aunque su corazón aún albergaba dudas. Decidió no presionar más por el momento, pero una semilla de inquietud había sido plantada. Mientras el sol se ponía ese día, Gabriel observó a María alejarse, como lo hacía cada tarde, guiada por los sonidos familiares del parque. Sabía que la verdad no podía permanecer oculta para siempre y que pronto tendría que tomar una decisión, seguir manteniendo el secreto o arriesgarse a perder lo único real que había encontrado en mucho tiempo. Los días tranquilos que Gabriel y María habían compartido comenzaron a cambiar cuando el pasado de Gabriel, el mismo que había intentado dejar atrás, empezó a alcanzarlo. Un día, mientras caminaba hacia el parque para su habitual encuentro con María, recibió una llamada que detuvo su paso. En la pantalla del teléfono aparecía el nombre de Alejandro, su manager y amigo desde hacía años. Gabriel vaciló antes de contestar, sabiendo que responder a esa llamada podría significar el fin de la paz que había encontrado. Finalmente, con un suspiro resignado, deslizó el dedo por la pantalla y contestó. «Gabriel, ¿dónde demonios te has metido?». La voz de Alejandro era una mezcla de preocupación y frustración. «Han pasado semanas y no has dado señales de vida. Los medios están haciendo preguntas. Los conciertos han sido cancelados. Necesitamos hablar». Gabriel cerró los ojos por un momento, dejando que la familiaridad de la voz de Alejandro lo envolviera. Habían trabajado juntos durante tanto tiempo que Alejandro era casi como un hermano para él. Pero ahora, su presencia representaba un vínculo con un mundo del que Gabriel intentaba escapar. «Estoy bien, Alejandro», respondió finalmente, con la voz calmada. «Solo necesitaba alejarme de todo, tomarme un tiempo para pensar». «¿Pensar?», replicó Alejandro, incrédulo. «Gabriel, eres uno de los pianistas más famosos del mundo. No puedes simplemente desaparecer sin más. La gente depende de ti. Tenemos contratos, compromisos». Gabriel sintió el peso de esas palabras, el recordatorio de las responsabilidades que había dejado de lado. Pero también sintió una creciente resistencia. Había encontrado algo en esa pequeña ciudad, algo que no quería perder. «Lo sé y lo siento», dijo Gabriel. «Pero necesito este tiempo. He encontrado algo aquí que es importante para mí, algo que va más allá de la música y la fama». Hubo un silencio en la línea mientras Alejandro procesaba esas palabras. «¿Qué has encontrado, Gabriel?», preguntó finalmente, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Gabriel miró hacia el parque, donde sabía que María lo estaría esperando. No estaba listo para explicarlo todo, ni siquiera a Alejandro. «No puedo explicarlo ahora, Alejandro, pero te pido que confíes en mí. Necesito que me des un poco más de tiempo. Volveré cuando esté listo». Alejandro suspiró al otro lado de la línea. «Está bien, Gabriel. Te daré algo de tiempo, pero no puedes huir para siempre. Sabes que eventualmente tendrás que enfrentarte a todo esto». «Lo sé», respondió Gabriel, sintiendo el peso de esas palabras. «Gracias, Alejandro». Colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que su tiempo en esa pequeña burbuja de paz estaba contado. El mundo exterior, el que había dejado atrás, estaba esperando, y eventualmente tendría que decidir si regresaba a él o si encontraba la manera de seguir adelante con esta nueva vida. Al llegar al parque, Gabriel vio a María sentada en el banco, con las manos descansando suavemente sobre las teclas del piano.
Su rostro reflejaba una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que Gabriel llevaba dentro. Se acercó a ella, decidido a no permitir que la llamada de Alejandro afectara su tiempo juntos. «Gabriel, ¿estás bien?», preguntó María al escuchar sus pasos acercarse. Había una leve preocupación en su voz, como si hubiera sentido que algo había cambiado en él. Gabriel sonrió, aunque sabía que María no podía verlo. «Sí, todo bien», respondió sentándose a su lado. «Solo cosas del pasado que a veces vuelven a aparecer». María asintió, entendiendo que Gabriel no quería hablar más del tema, al menos no en ese momento. Pero dentro de ella, la semilla de la duda seguía creciendo. Había algo en Gabriel, algo que él no le decía, y aunque confiaba en él, no podía evitar preguntarse qué estaba ocultando. Decididos a no dejar que las preocupaciones del mundo exterior los afectaran, comenzaron la lección del día. Gabriel guió las manos de María sobre las teclas y juntos tocaron una melodía suave y melancólica que resonaba con los sentimientos que ambos ocultaban en sus corazones. Con cada nota, Gabriel sentía que se acercaba más a María, pero al mismo tiempo, la distancia entre lo que compartían y la verdad se hacía más evidente. Sabía que no podía seguir así para siempre, pero no quería perder lo que había encontrado con ella. Sin embargo, era consciente de que cada día que pasaba sin revelarle la verdad, la eventual confrontación sería más dolorosa. Esa noche, después de que María se despidiera y se dirigiera a su casa, Gabriel se quedó sentado en el banco del parque, mirando las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo. Pensaba en cómo la vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. De ser un pianista reconocido mundialmente, siempre rodeado de gente y bajo la presión constante de ser perfecto, había pasado a ser un hombre común en una ciudad pequeña, donde lo único que importaba era la conexión genuina que había encontrado con María. Pero sabía que esa conexión estaba construida sobre un fundamento frágil y que si no encontraba el valor para ser completamente honesto con ella, todo lo que habían construido podría desmoronarse. A la mañana siguiente, Gabriel despertó con una decisión en mente. No podía seguir viviendo entre dos mundos, el pasado que había dejado y el presente que estaba construyendo con María. Tenía que encontrar la manera de reconciliar ambas partes de su vida y para hacerlo, sabía que tendría que enfrentarse a la verdad, sin importar las consecuencias. Con el corazón pesado pero decidido, se preparó para lo que vendría, sabiendo que el camino hacia la verdad sería difícil, pero que era el único que podía llevarlo a la paz y al amor que tanto anhelaba. Los días pasaban, y aunque Gabriel y María continuaban sus lecciones en el parque, la tensión entre ellos comenzaba a notarse. María, siempre perceptiva, sentía que había algo que Gabriel no le estaba diciendo, algo que colgaba en el aire como una nube oscura. Cada vez que intentaba acercarse al tema, Gabriel se cerraba o desviaba la conversación hacia la música, lo que solo aumentaba sus sospechas. Una tarde, después de que terminaron de tocar una pieza particularmente hermosa, María no pudo contener más su inquietud. «Gabriel, sé que hay algo que no me estás contando», dijo ella, su voz suave pero firme. «No quiero ser invasiva, pero necesito saber qué es». Gabriel sintió su corazón acelerarse. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Había estado tratando de encontrar el momento adecuado para ser honesto con María, pero cuanto más lo posponía, más difícil se volvía. «María, no es fácil para mí hablar de esto», respondió Gabriel con la voz teñida de incertidumbre. «Hay cosas de mi pasado que son complicadas, cosas que no quiero que afecten lo que tenemos ahora». María escuchó atentamente, sintiendo la lucha interna de Gabriel. No quería presionarlo, pero también sabía que para construir algo real, ambos debían ser completamente honestos el uno con el otro. «No quiero que nada se interponga entre nosotros, Gabriel», dijo ella, con un tono de voz que reflejaba su sinceridad. «Si hay algo que necesitas decirme, estoy aquí para escucharlo. Sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos». Gabriel la miró, conmovido por sus palabras. Sabía que María merecía la verdad,
pero también temía que al revelarla podría perderla para siempre. Sin embargo, no podía seguir cargando con ese secreto por más tiempo. María, hay algo que debes saber sobre mí, comenzó Gabriel, tomando su mano entre las suyas. No soy solo un pianista que toca en un parque. Soy... Pero en ese preciso momento, un hombre alto y corpulento apareció, interrumpiendo la conversación. «Ah, ahí estás, Gabriel». La voz de Alejandro resonó en el aire, cortando el ambiente como un cuchillo. Al ver la sorpresa en los rostros de Gabriel y María, Alejandro se dio cuenta de que había llegado en el peor momento posible. María, que hasta entonces había estado tranquila, se tensó al escuchar el tono familiar con el que Alejandro se dirigía a Gabriel. Instintivamente, supo que había algo mucho más grande detrás de todo esto. «¿Quién es él, Gabriel?», preguntó María, tratando de mantener la calma en su voz. Gabriel se sintió atrapado. Este no era el momento ni la manera en que quería que María descubriera la verdad. «María, este es Alejandro, mi manager», dijo finalmente, con un tono que dejaba claro que había mucho más que decir. María sintió cómo su mundo comenzaba a tambalearse. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en su mente. Recordaba haber escuchado sobre un famoso pianista llamado Gabriel, alguien que había desaparecido misteriosamente de la escena pública hacía semanas. ¿Podría ser él? ¿Manager?, repitió María, tratando de procesar la información. «¿Qué significa eso, Gabriel?». Alejandro, dándose cuenta del impacto de sus palabras, intentó retroceder. «Disculpa, no quería interrumpir», dijo mirando a Gabriel con una mezcla de culpa y preocupación. «Tal vez debería...». «No, Alejandro. Espera», lo detuvo Gabriel. Sabía que no podía seguir posponiendo lo inevitable. «María, hay algo que no te he dicho. No soy solo un pianista cualquiera. Soy Gabriel Romero, el pianista que desapareció de la vida pública hace unas semanas». María se quedó en silencio, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. Las palabras de Gabriel resonaban en su mente, cada una de ellas derribando la imagen que había construido de él. Sintió una mezcla de emociones, confusión, dolor y, sobre todo, una profunda sensación de traición. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó finalmente, con la voz quebrada por la decepción. «¿Por qué ocultaste quién eres realmente?». Gabriel quería abrazarla, consolarla, pero sabía que no podía. Ella necesitaba respuestas, y él le debía la verdad. Al principio, no lo hice porque quería ser simplemente Gabriel, no el pianista famoso. Quería que me conocieras por quién soy, no por lo que he hecho, explicó con la voz llena de arrepentimiento. Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía decírtelo. Tenía miedo de que esto cambiara todo entre nosotros. María sintió una lágrima correr por su mejilla. Nunca había esperado que alguien como Gabriel entrara en su vida, pero lo que más la dolía no era su fama, sino el hecho de que había ocultado la verdad. «¿Todo lo que hemos compartido fue real?», preguntó temerosa de la respuesta. «Cada momento fue real, María», respondió Gabriel, acercándose un paso más a ella. «Lo que siento por ti es lo más real que he experimentado en mucho tiempo. Nunca quise herirte», pero a pesar de sus palabras, María sentía que algo se había roto entre ellos. La confianza, que había sido el pilar de su relación, se había resquebrajado. «Necesito tiempo para pensar, Gabriel», dijo finalmente, alejándose de él. «Esto es mucho para procesar». Gabriel asintió, sabiendo que no podía hacer más en ese momento. La había herido, y no había nada que pudiera hacer para cambiar eso en el presente. Solo podía esperar que, con el tiempo, María pudiera perdonarlo. Mientras ella se alejaba, Gabriel sintió el peso de la verdad caer sobre él. Había querido ser honesto, pero la verdad había llegado demasiado tarde. Ahora, solo quedaba esperar y ver si el amor que compartían podía superar esta prueba. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para María. Se sentía atrapada en una maraña de confusión y dolor. La revelación de que Gabriel era, en realidad, Gabriel Romero,
El famoso pianista que había desaparecido misteriosamente había cambiado todo lo que ella creía saber sobre él. Aunque Gabriel le había dicho que sus sentimientos eran genuinos, no podía evitar preguntarse cuántas otras cosas había ocultado. María dejó de ir al parque. Necesitaba espacio para procesar todo, y la idea de enfrentar a Gabriel, de mirarlo a los ojos sabiendo ahora quién era realmente, era demasiado para ella. Durante días, se refugió en su pequeño apartamento, tratando de encontrar sentido a lo que había pasado. La música, que siempre había sido su consuelo, ahora la dejaba con un sabor amargo, recordándole constantemente a Gabriel. Mientras tanto, Gabriel estaba desolado. Sabía que había cometido un grave error al no ser honesto con María desde el principio, y ahora estaba pagando el precio. Pasaba horas sentado en el banco del parque donde solían encontrarse, esperando en vano que María apareciera. Cada día que pasaba sin verla, se sentía como un nuevo golpe, un recordatorio de cómo había dejado que el miedo arruinara lo único real que había encontrado en mucho tiempo. Una tarde, Alejandro se acercó a Gabriel en el parque. Había estado observando cómo su amigo se hundía cada vez más en la desesperación y sabía que tenía que intervenir. «Gabriel, no puedes seguir así», dijo Alejandro, sentándose junto a él. «Sé que cometiste un error, pero estar aquí consumiéndote en el arrepentimiento no va a arreglar nada». Gabriel no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el piano que había sido testigo de tantas de sus conversaciones con María. Finalmente, suspiró. «Lo arruiné, Alejandro. María confió en mí y yo le oculté la verdad. Ahora, no sé si podrá perdonarme». Alejandro puso una mano en el hombro de Gabriel, un gesto de apoyo que era poco común en su relación profesional, pero que ahora se sentía necesario. «No puedo decirte qué hará María, pero lo que sí sé es que debes hacer todo lo posible para enmendar las cosas», dijo Alejandro con firmeza. «Si realmente la amas, no puedes rendirte ahora». Las palabras de Alejandro resonaron en la mente de Gabriel. Sabía que su amigo tenía razón. Había cometido un error, pero aún no todo estaba perdido. Si María aún sentía algo por él, tal vez había una oportunidad de arreglar lo que había roto. Decidido a intentar una última vez, Gabriel comenzó a planear una forma de demostrarle a María cuánto la amaba y cuánto lamentaba haberle ocultado la verdad. Sabía que solo las palabras no serían suficientes. Necesitaba hacer algo que mostrara cuánto estaba dispuesto a sacrificar por ella. Mientras tanto, María, en su apartamento, se encontraba en una encrucijada emocional. Sabía que Gabriel le había mentido, pero también recordaba todos los momentos genuinos que habían compartido. Había sido feliz con él, más feliz de lo que había sido en mucho tiempo. Sin embargo, la herida de la traición aún estaba fresca y no estaba segura de si podía confiar en él de nuevo. Una mañana, mientras pensaba en todo lo que había pasado, María recibió una llamada de una amiga que trabajaba en un pequeño teatro local. La amiga le contó que había un evento especial esa noche, una presentación sorpresa de un pianista famoso. María, aunque reticente, sintió una extraña curiosidad. «Deberías venir, María. No te diré quién es, pero creo que deberías escuchar esta música», le dijo su amiga antes de colgar. María, intrigada y con el corazón en conflicto, decidió asistir. Esa noche, se arregló y salió de su apartamento por primera vez en días. No estaba segura de qué esperaba, pero algo en su interior la impulsaba a ir. Al llegar al teatro, María se sentó en la primera fila, con la incertidumbre revoloteando en su pecho. Cuando las luces se apagaron y la música comenzó, reconoció inmediatamente el estilo de Gabriel. El piano cobraba vida bajo las manos de alguien que ponía su alma en cada nota. Entonces, escuchó la voz de Gabriel a través de los altavoces. «Esta música es para alguien muy especial, alguien a quien le debo la verdad y mi corazón. María, esto es para ti». El corazón de María dio un vuelco al escuchar su nombre. La música continuó, llena de emoción, de arrepentimiento y de amor. Cada nota era una súplica, una promesa de que las cosas podían ser diferentes si ella estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad.
María, con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que la decisión ahora era suya. Gabriel había puesto su corazón sobre la mesa, y ella tenía que decidir si estaba dispuesta a perdonarlo y darle una segunda oportunidad al amor que habían compartido. Mientras la última nota resonaba en el teatro, el silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no dichas. María permaneció en su asiento, con el corazón acelerado y la mente en un torbellino de pensamientos. Las palabras de Gabriel, su confesión pública y la intensidad de la música la habían dejado sin aliento. Sabía que Gabriel había hecho un gran sacrificio al exponer su identidad de esa manera, especialmente ante un público que probablemente lo había reconocido de inmediato. Gabriel, desde el escenario, escudriñó la audiencia, buscando a María. Su mirada finalmente se encontró con la de ella, aunque sabía que María no podía verlo. Sintió la conexión entre ambos. En ese momento, todo lo que había querido decirle, todo lo que había guardado en su corazón, se transmitió a través de esa música. La tensión en la sala era palpable, y Gabriel supo que este era el momento decisivo. «María», dijo Gabriel, tomando el micrófono y rompiendo el silencio. «Sé que he cometido errores, sé que no fui honesto contigo desde el principio, y lamento profundamente haberte lastimado, pero cada momento que pasé contigo fue real. Cada nota que tocamos juntos fue genuina. Estoy aquí ante todos para decirte que te amo y que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar tu confianza». El público, que había estado en silencio, comenzó a murmurar, pero Gabriel no apartó la mirada de María, esperando su reacción, esperando una señal de que no era demasiado tarde. María, aún procesando todo, sintió una oleada de emociones encontradas. El dolor de la traición aún estaba presente, pero también lo estaba el amor que había sentido por Gabriel, un amor que no podía ignorar. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, no solo por el arrepentimiento que sentía Gabriel, sino también por la valentía que había demostrado al hacer tal declaración pública. Lentamente, María se levantó de su asiento. El teatro estaba en completo silencio mientras ella, guiada por su intuición y su corazón, caminaba hacia el escenario. Gabriel bajó del escenario para encontrarse con ella a mitad de camino, sus ojos fijos en los de ella, aunque sabía que no podía verlo. «Gabriel, no fue el hecho de que fueras famoso lo que me dolió», dijo María con la voz entrecortada cuando estuvieron lo suficientemente cerca. «Fue que no confiaste en mí lo suficiente para decirme la verdad desde el principio». Gabriel asintió, sintiendo la verdad de sus palabras. Sabía que lo que había hecho estaba mal y que su miedo había puesto en peligro lo que más valoraba. «Lo sé, y lo siento con todo mi corazón», respondió él, con la voz llena de arrepentimiento. «No puedo cambiar lo que hice, pero puedo prometerte que no volveré a ocultarte nada. Quiero que construyamos algo nuevo, basado en la verdad y la confianza. Si me das otra oportunidad, haré todo lo posible para no defraudarte». María permaneció en silencio por un momento, sus pensamientos luchando entre el dolor y el amor. Pero en su corazón sabía que lo que habían compartido era real y que el amor que sentía por Gabriel no podía ser ignorado. «Gabriel, te amo, pero necesito tiempo», dijo finalmente, con la voz temblorosa. «No puedo perdonarte completamente de inmediato, pero estoy dispuesta a intentarlo. Estoy dispuesta a ver si podemos superar esto juntos». Gabriel sintió una oleada de alivio y gratitud. No era el perdón completo que había esperado, pero era un comienzo, y eso era más de lo que había esperado después de todo lo que había pasado. «Gracias, María», respondió tomando su mano con ternura. «No te defraudaré, lo prometo». El público, que había estado observando en un silencio respetuoso, estalló en aplausos. Pero para Gabriel, el mundo exterior desapareció en ese momento. Todo lo que importaba era María y la pequeña chispa de esperanza que habían encendido juntos. Mientras salían del teatro, Gabriel y María caminaron juntos, sin decir una palabra, pero compartiendo una comprensión silenciosa. Sabían que el camino que tenían por delante sería difícil,
pero también sabían que, si se mantenían unidos y eran honestos el uno con el otro, podrían superar cualquier obstáculo. A medida que las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, Gabriel sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía tan incierto. Había recuperado algo invaluable, una oportunidad para reconstruir el amor que había puesto en peligro, y estaba decidido a no desperdiciarla. Los días posteriores a la presentación en el teatro fueron una mezcla de esperanza y ansiedad para Gabriel y María. Aunque habían decidido intentar reconstruir su relación, ambos sabían que no sería fácil. La herida aún estaba fresca, y cada uno de ellos estaba lidiando con sus propios miedos y dudas. Gabriel trataba de darle a María el espacio que necesitaba, pero al mismo tiempo estaba desesperado por mostrarle que su compromiso con ella era real. Pasaba horas pensando en cómo podría demostrarle su amor de una manera que no solo fueran palabras vacías, sino acciones que realmente significaran algo. Por su parte, María luchaba con la confusión en su corazón. Aunque amaba a Gabriel, la traición que había sentido al descubrir su verdadera identidad la seguía persiguiendo. Sabía que él no había querido hacerle daño, pero el hecho de que no le hubiera confiado algo tan importante desde el principio la hacía dudar de si podía confiar en él de nuevo. Una tarde, después de días de silencio, Gabriel decidió invitar a María a caminar por el parque donde solían encontrarse antes de que todo cambiara. Sabía que este lugar tenía un significado especial para ambos y esperaba que allí, rodeados por los recuerdos de su tiempo juntos, pudieran hablar honestamente sobre lo que sentían. Cuando llegaron al parque, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos. Gabriel llevó a María hasta el banco donde solían sentarse, el mismo banco donde habían compartido tantas conversaciones y lecciones de piano. Se sentaron en silencio durante un momento, dejando que el entorno familiar los envolviera. «María, sé que he arruinado lo que teníamos», comenzó Gabriel, rompiendo el silencio. «Pero quiero que sepas que lo que siento por ti es real, y haré todo lo que esté en mi poder para demostrarte que puedes confiar en mí de nuevo». María mantuvo la mirada baja, escuchando atentamente sus palabras. Sabía que Gabriel estaba siendo sincero, pero eso no hacía desaparecer el dolor que sentía. «Gabriel, te creo cuando dices que me amas», dijo finalmente, levantando la mirada hacia él. «Pero eso no borra lo que pasó. Me duele que no confiaras en mí lo suficiente como para ser honesto desde el principio. Y aunque quiero perdonarte, no sé si puedo olvidar lo que sentí cuando descubrí la verdad». Gabriel asintió, sabiendo que no había una respuesta fácil a eso. La había lastimado, y tendría que aceptar que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de desafíos. «No te pido que olvides, María», respondió con voz firme. «Solo te pido que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que necesitas, alguien en quien puedas confiar sin reservas». María suspiró, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar. Quería creerle, quería darle esa oportunidad, pero la incertidumbre seguía presente. «Gabriel, no quiero perder lo que tuvimos», dijo con la voz temblorosa. «Pero tampoco quiero volver a sentirme como me sentí cuando descubrí la verdad. Necesito tiempo, y necesito ver que has cambiado, que estás dispuesto a ser completamente transparente conmigo». Gabriel tomó su mano suavemente, sintiendo el frío de sus dedos en los suyos. «Tómate todo el tiempo que necesites», dijo, con un tono de voz lleno de comprensión. «Estoy aquí y no me iré a ningún lado. Haré todo lo que pueda para ganarme tu confianza de nuevo». María asintió, agradecida por sus palabras. Sabía que Gabriel estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, y eso le daba una pequeña chispa de esperanza. Pero también sabía que el perdón no sería instantáneo, que necesitarían reconstruir su relación desde los cimientos, paso a paso. Los días que siguieron estuvieron marcados por pequeños gestos de Gabriel. Se esforzaba por ser honesto en todo momento, compartiendo con María cada detalle de su vida, sin ocultar nada. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, no solo en el parque, sino también en otros lugares de la ciudad,
redescubriéndose mutuamente en el proceso. Poco a poco, la barrera que se había erigido entre ellos comenzó a desmoronarse. Cada conversación, cada risa compartida, cada momento de vulnerabilidad les ayudaba a sanar las heridas que habían sido abiertas. María empezaba a sentir que, aunque la confianza se había roto, podía ser reconstruida. Una noche, mientras caminaban bajo la luz de la luna, María se detuvo y miró a Gabriel a los ojos. «Gabriel, sé que aún queda mucho por recorrer, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a intentarlo», dijo con una mezcla de determinación y ternura. «No será fácil, pero creo que vale la pena luchar por lo que tenemos». Gabriel sintió una oleada de alivio y gratitud. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero el hecho de que María estuviera dispuesta a intentarlo era todo lo que necesitaba para seguir adelante. «Te prometo, María, que no te defraudaré», dijo, apretando su mano con suavidad. «Haré todo lo posible para que lo que tengamos sea aún más fuerte que antes». Con ese compromiso, ambos sabían que estaban comenzando un nuevo capítulo en su relación. Un capítulo que, aunque difícil, también estaba lleno de promesas y la posibilidad de un amor aún más profundo y auténtico. Con el paso de las semanas, Gabriel y María trabajaron juntos para reconstruir su relación sobre una base más sólida, marcada por la honestidad y el compromiso mutuo. Aunque el camino había sido difícil, cada pequeño avance se sentía como una victoria, un paso hacia la curación y la confianza renovada. Gabriel se aseguró de que cada día que pasaban juntos fuera significativo. Comenzaron nuevas tradiciones como paseos al atardecer, donde hablaban sobre sus sueños y miedos, sin reservas. María, por su parte, redescubrió su amor por la música, esta vez sin el peso del dolor que había sentido antes. Juntos, volvían a tocar el piano en el parque, pero ahora con una comprensión más profunda de lo que la música significaba para ambos. Un día, mientras caminaban por la plaza de la ciudad, Gabriel llevó a María a una pequeña tienda de música que habían visitado una vez antes. Dentro, en el centro de la tienda, había un piano nuevo, brillante, con teclas que parecían llamar a María. «Este piano es para nosotros, para nuestra nueva vida juntos», dijo Gabriel, tomando la mano de María y guiándola hacia el instrumento. «Quiero que hagamos música juntos, no solo aquí, sino en todo lo que hacemos en la vida». María sonrió, sintiendo que el peso que había llevado en su corazón se desvanecía poco a poco. El gesto de Gabriel era más que un regalo. Era un símbolo de su deseo de crear algo nuevo, algo hermoso a partir de lo que habían vivido. Se sentaron juntos en el banco del piano y Gabriel comenzó a tocar una melodía suave y melancólica que gradualmente se transformó en una pieza alegre y llena de esperanza. María lo siguió, sus manos moviéndose con gracia sobre las teclas, como si hubieran sido hechas para estar allí. Mientras la música llenaba la tienda, María se dio cuenta de que el amor que compartían había sido transformado, no destruido. Había renacido de las cenizas de la traición y la desconfianza, más fuerte y más verdadero que antes. Cuando la última nota resonó en el aire, Gabriel se volvió hacia María, su mirada llena de amor y devoción. «María, no puedo imaginar mi vida sin ti. Lo que hemos pasado nos ha enseñado que el amor no es perfecto, pero eso es lo que lo hace real. Estoy listo para enfrentar cualquier desafío contigo, porque sé que juntos podemos superarlo todo». María sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Sabía que no había garantías en la vida, pero también sabía que Gabriel estaba dispuesto a luchar por ellos, y eso era suficiente para ella. «Yo también, Gabriel», respondió con una sonrisa. «Estoy lista para lo que venga siempre y cuando estemos juntos». Con ese pacto silencioso, Gabriel y María se dieron cuenta de que su amor había encontrado una nueva melodía, una que estaban ansiosos por seguir componiendo día tras día en la música de su vida compartida. ¿Se te gustó esta historia? Comenta abajo, dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.